Pues bueno, obviamente, cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, hablamos de una problemática que durante los últimos años ha tenido un verdadero boom. Alrededor de del 10% de la población mundial sufre con algún trastorno psiquiátrico en un año determinado. Sin embargo, los trastornos psiquiátricos que son más prevalentes o más comunes dentro de la población mundial son principalmente los trastornos depresivos o los trastornos afectivos, los trastornos ansiosos, en donde está el trastorno de ansiedad generalizada, las crisis de angustia, y los trastornos por uso de sustancias. Obviamente, durante estos últimos años, posterior a la pandemia, hubo un incremento en la prevalencia de síntomas afectivos, síntomas ansiosos. Varios de ustedes me van a comentar, perdón, me van a comentar, no, es que yo he identificado que en publicaciones que hay por parte de la OMS hay una prevalencia de depresión y ansiedad cercana al 40% de la población mundial posterior a la pandemia de COVID. Sí, pero hay que ser muy cuidadosos con respecto a la información. Lo que se menciona es una prevalencia de sintomatología afectiva y ansiosa, más no prevalencia de trastornos psiquiátricos. Para poder integrar un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico es importante contar con un periodo determinado de tiempo en el cual se integran o que se cumplan por lo menos un cuadro afectivo de 2 semanas de duración, con ánimo bajo, anedonia, anergia, ideas de minusvalía, todo lo que ustedes saben que son necesarias como para poder integrar un trastorno, un diagnóstico de un trastorno depresivo. Y también para poder integrar un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, no necesariamente tienes que decir es que tengo ansiedad y me lavo mucho las manos, no, va más allá. Implica un tiempo determinado en el cual se identifica tensión muscular, preocupación excesiva, anticipación catastrófica, irritabilidad, vaya, otro tipo de sintomatología que en conjunto integran los diagnósticos de trastornos psiquiátricos. Por eso hay que ser muy cuidadosos con respecto a la información que podemos llegar a obtener por parte de Internet. Sabemos que la carga global de enfermedad o los años de vida asociados a discapacidad o bien cualquier otro tipo de indicador, siempre todos los indicadores van a hablar que los trastornos mentales van a contribuir significativamente. Siempre están dentro de las primeras 10 causas de discapacidad a nivel mundial y los trastornos pueden tener realmente un impacto negativo en la calidad de vida. No tengo que explicarles más allá, ustedes lo saben, cuando una persona tiene un cuadro depresivo, no va a funcionar adecuadamente en el trabajo, con su familia, vaya, y va a tener otro tipo de problemáticas que van a estar relacionadas o involucrados con el trastorno afectivo o con el trastorno ansioso. Obviamente hay que tomar en consideración que a nivel internacional va a haber disparidad regional con respecto a la prevalencia de los trastornos psiquiátricos, porque va a depender si es un país en vías de desarrollo, si es un país desarrollado, si la infraestructura de atención de la salud mental es suficiente para poder no solo dar la atención, sino para identificar oportunamente y poder abastecer a la red de información con el propósito de poder integrar una información científicamente comprobable. ¿Qué significa esto? No importa que yo diga, es que en este país africano hay una pobre prevalencia de trastorno por uso de sustancias, si sabemos que la red de información, los sistemas de información, no son capaces de dar una información certera. También lo mismo sucede en México. Esta pandemia nos demostró que no tenemos toda una infraestructura de atención de salud mental y adicciones como nosotros quisiéramos. A pesar de que contamos con muchas herramientas para la atención integral y muchas instituciones no son suficientes para los casi 130 millones de mexicanos que somos. Y por lo tanto también la obtención de información y la prevalencia de consumo de sustancias va a variar también entre regiones y regiones dentro de México. Obviamente, según datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, 16% de los mexicanos adultos han experimentado algún trastorno psiquiátrico en algún momento de sus vidas. Y aquí voy a poner una pausa rápido. ¿Quiénes son psicólogos de todos ustedes? Recuérdenme, levanten la manita. ¿Quiénes son? Ay, díganme pues sus carreras, pues. ¿Qué hay aquí? ¿Médicos? Neumólogos, A ver, escucho. Enfermería. Enfermería, Neumólogo, vientos. ¿Quién? neumólogo, Erika neumólogos, Zaragoza. Ah, no, pues ya, es otra onda, neumólogo. ¿Qué más? Terapeuta Enfermería. respiratorio.
especialistas en enfermedades respiratorias. ¿Qué más tenemos? Ok, con eso es más que suficiente. Les platico. La salud mental aquí en México, la verdad no estamos tan bien como nosotros quisiéramos. La información con respecto a la salud mental es mucho más pobre todavía. La última encuesta de epidemiología psiquiátrica que se realizó en México eh, tiene aproximadamente casi 20 años de haberse elaborado. ¿Por qué no la han hecho otra? Pues porque hace falta dinero y nunca tenemos dinero para las cosas que son importantes en México. Se tiene contemplado para que en este año, lo que queda de este año, la misma Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones elabore una nueva encuesta nacional de salud mental y adicciones. Ya no solo la parte de psiquiatría, sino salud mental y adicciones de manera conjunta. Cuando hablamos de adicciones, hay una información un poquito más reciente. Hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras drogas, que la última que se realizó fue en el 2017. Y tenemos información un poquito más reciente. Pero en la parte de psiquiatría, en la parte de salud mental, no teníamos mucha información. Entonces, de hecho, la última persona que elaboró esta encuesta de epidemiología psiquiátrica fue la doctora Marilena Medina Mora, que en algún momento fue la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y actualmente es la directora de la Facultad de Psicología allá en la UNAM. Entonces, continuamos con la información. Entonces, tenemos que dentro de esta misma encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, los 3 trastornos psiquiátricos o grupos de trastornos psiquiátricos que son más prevalentes son depresión, ansiedad y uso de sustancias. De hecho, la que es más prevalente es ansiedad, la segunda son uso de sustancias y la tercera son los trastornos afectivos. Así estamos colocados y sigue siendo muy similar a lo que veíamos hace casi 20 años. Sin embargo, es muy probable que la prevalencia se haya incrementado durante los últimos años debido a factores sociales que todos nosotros conocemos. Esta información, a pesar de que tiene más de casi 20 años, sigue siendo vigente. 1 de cada 10 pacientes psiquiátricos recibe tratamiento. Esa es la realidad. Cuando llega un paciente psiquiátrico a un servicio de urgencias, y los que son médicos no me dejarán mentir, llegan y el primero que lo recibe es el vigilante en la caseta de vigilancia y le dice, uy, no, aquí no atendemos adictos, se lo lleva un anexo, aquí no lo queremos. Llegan con cuadros psicóticos, uy, no, seguramente trae otro tipo de problema, no atendemos personas locas, nosotros atendemos a personas que realmente quieren curarse y no a la suicida que llega aquí con sus intentos, con la conversiva, con la border o con la persona que se está haciendo y no quiere seguir viviendo nada más porque su novio la dejó. El problema es eso, hay un alto estigma, una discriminación a los pacientes con trastornos psiquiátricos y por lo tanto la búsqueda de atención es muy escasa. Y no solo eso, varían trastornos, pero por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno afectivo y ansioso puede tardar hasta 10 años en buscar atención. Un paciente con un cuadro psicótico puede tardar 4 o 5 años en buscar atención y normalmente quienes buscan la atención no son los pacientes con psicosis, son los familiares de los pacientes que ya no aguantan, que están encerrados en su casa diciendo que los van a secuestrar por parte de los alienígenas. Entonces, tal vez suene un poquito absurdo lo que le estoy diciendo, pero la realidad es esa. Los pacientes con problemas psiquiátricos en México no solicitan atención. Primero acuden con familiares o con amigos. Oye, fíjate que tengo este problema, me siento con episodios de ansiedad intensa, palpitaciones, opresión de pecho, sudoración. La neumóloga que nos acompaña no me dejará mentir. Hay una gran cantidad de pacientes que llegan con crisis de angustia a los servicios de urgencias y los médicos, las médicas, hasta el mismo personal de ahí les dice, es que no tiene nada. Entonces, pierden la confianza de poder recibir algún tipo de atención y por lo tanto, muchos de esos pacientes psiquiátricos que no son atendidos de manera asertiva o adecuada, terminan en la parte de la automedicación. Un concepto que es muy interesante y me gustaría que alguno de los que están presentes me platique.
¿Qué es esto de la automedicación en psiquiatría? ¿Qué se les ocurre que es esto de la automedicación? Eh, ¿Alguien? Hola, Hola. buenas tardes. Buenas Yo tardes, creo Germán. Platícame. que muchos de los pacientes llegan a tomar medicaciones, creería yo, en mi experiencia como médico, más que medicación que le dijo algún amigo, algunas veces medicamentos mágicos o plantas o medicamentos naturales porque tienen algo de fobia a la medicina convencional por la fama de los medicamentos psiquiátricos y que lo que generalmente le refieren a uno es que van a terminar siendo dependientes de esos medicamentos para estar normales y que nunca no quieren tomar nada de eso gracias a esto. No sé si estoy equivocado. No, excelente. La automedicación es muy variable. Pueden ser medicamentos que no sean relacionados con la problemática que se tiene, pueden ser medicamentos naturistas, medicamentos tradicionales, o también el concepto de la automedicación se puede aplicar al uso de sustancias psicoactivas con un efecto, entre comillas, terapéutico. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está ansiosa? No va a decir, ay, voy a ir a la tienda naturista que me dé algo. No, en ese momento tengo ansiedad, que voy a decir, me voy a prender un cigarrito, me va a quitar la ansiedad. Estoy ansioso, tengo un episodio de angustia, yo ya sé que tomándome unos cuantos caballitos me va a bajar la ansiedad. Y entonces hay personas con problemas psiquiátricos que empiezan a relacionar el uso de sustancias psicoactivas con un efecto terapéutico y empiezan a utilizarlos con el propósito de bajar la sintomatología, pero también generando por sí mismos problemáticas de consumo de sustancias. Es cierto, hablando específicamente del tabaquismo, que es uno de los motivos por los cuales ustedes están en esta capacitación, pues es muy variado. Hay muchos factores que pueden estar relacionados con la manifestación de un trastorno por uso de nicotina, pero uno de ellos precisamente es el uso de la misma, de la nicotina, para bajar la sintomatología ansiosa que está de fondo, para quitar otro tipo de molestias. Ay, no, es que yo tengo estreñimiento y entonces yo ya sé que después de un buen taco, pues un buen tabaco. Entonces, a veces este tipo de asociaciones que tiene la población general con respecto a los efectos terapéuticos que pueden llegar a generar las sustancias psicoactivas, entre ellas la nicotina, puede influir directamente a la manifestación de este fenómeno de trastornos por uso de sustancias en conjunto con trastornos psiquiátricos. ¿Hasta aquí vamos bien? Va, perfecto. Ok. Prácticamente casi el 30% de la población ha presentado algún trastorno psiquiátrico alguna vez en la vida. No es lo mismo decir que casi entre el 10 y 16% tiene un trastorno psiquiátrico ahorita. No, el 30% de la población en algún momento ha presentado algún trastorno psiquiátrico, siendo ansiedad y consumo de sustancias los que son más prevalentes. Hay información un poquito más actualizada, por lo menos de 8 años de antigüedad, que es la encuesta realizada por el INEGI, la encuesta nacional de hogares, en donde mencionaban presencia de sintomatología afectiva o ansiosa en en más de 57 millones de mexicanos. Este nerviosismo, esa preocupación la sintieron todos los días o de manera muy constante casi o más de 11.5 millones de mexicanos. Y en la categoría de ansiedad muy intenso, muy constante durante varios días seguidos, se ubicaron casi 11 millones de personas. Entonces, tal vez no está INEGI diciendo que tengan un trastorno de ansiedad, pero sí tienen una sintomatología ansiosa persistente, constante, por lo menos 11 millones de mexicanos. Imagínense la cantidad de mexicanos. Hay estudios que establecen que también cuando hablamos de poblaciones específicas, por ejemplo, la población que acude al primer nivel de atención, 58% de ellos cursan con alguna sintomatología psicopatológica, ya sea leve, pero o el consumo de alguna sustancia, pero 58 de cada 10, de cada 100 pacientes traen algo psiquiátrico o adictológico. Y de cada 100 pacientes psiquiátricos, 80 cursan con problemas por consumo de sustancias de manera muy específica. No necesariamente un trastorno por uso de.
pero sí algún consumo perjudicial de alguna sustancia. La misma Organización Mundial de la Salud establece que 2/3 de la población con algún trastorno por uso de sustancias cursa con un grado de psicopatología. Hay que mencionar que esto es de manera muy general. 2/3 de la población psiquiátrica consume también sustancias psicoactivas. Por lo tanto, no solo la presencia de un trastorno psiquiátrico va a generar un aumento en la prevalencia del consumo de alguna sustancia, sino también va a perjudicar la evolución de estos mismos tratamientos. El 50% de los pacientes con un trastorno psiquiátrico presentan trastorno por uso de sustancias en un estudio que se realizó en poblaciones específicas, principalmente en poblaciones que se encuentran en los anexos establecimientos residenciales de atención a adicciones. Y el uso de sustancias no está especialmente asociado a un determinado trastorno psiquiátrico. Sí hay particularidades de sustancias y particularidades de trastornos. Sí es cierto, cuando hablamos de depresiones, cuando hablamos de ansiedad, es muy frecuente que lo relacionemos con consumo de alcohol o benzodiazepinas como una forma de automedicarse. Cuando hablamos de trastornos psicóticos, es muy frecuente que empecemos a hablar sobre el trastorno por uso de cannabis o bien trastorno por uso de nicotina. Particularidades que más adelante los estaremos revisando. Panorama del tabaco en México, ustedes se la saben mejor que yo. De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que es la encuesta última que se ha realizado sobre consumo de sustancias aquí en México, tenemos que de la población que agarraron fue de los 12 a los 65 años de edad, prácticamente el 17.6% de ellos, que equivale a casi 15 millones de mexicanos, consumen tabaco. Y no solo eso, hay 13 millones de exfumadores, aparte de esos 15 millones. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco en mujeres se posicionó en los 21 años y en hombres cerca de los 19 años. Sin embargo, hay que recordar que esta es una información que tiene casi 7 años de antigüedad. Por lo tanto, tendremos que evaluar qué tanto las estrategias que se han implementado actualmente en políticas de salud pública en prevención de consumo de tabaco realmente han funcionado para la contención de la misma. Para poder hablar sobre la prevalencia esta problemática de tabaquismo con trastornos psiquiátricos y poblaciones vulnerables, también tengo que hablarles de un concepto de vulnerabilidad. ¿Quién me comenta eso de vulnerabilidad, de comorbilidad? ¿De dónde sale ese término? ¿En qué se utiliza? Porque les voy a hablar de comorbilidades. ¿Quién me quiere definir lo que es una comorbilidad? Puede ser una condición que habrá, o sea, que ayuda a agravar algún diagnóstico nuevo o sea, alguna otra enfermedad que vaya a afectar el nuevo diagnóstico que tenga la persona. Claro, a ver, cuando hablamos de comorbilidad en el síndrome metabólico, bueno, ya sé, muchos dirán, ay, no, es que ese concepto, shalala, ¿no? Pero cuando hablamos de síndrome metabólico, ¿de qué comorbilidad estamos hablando? O sea, lo que conforma el síndrome metabólico podría ser dislipidemia, diabetes, obesidad. Claro, hipertensión y demás. Entonces dices, ok, un trastorno que está en compañía con otro trastorno, que en conjunto pueden hacer que la problemática sea peor para los pacientes. Esa es una comorbilidad, o a veces que un trastorno genera la presencia de otro trastorno, o viceversa. Esto en psiquiatría, en salud mental y adicción es muy interesante, porque dentro de la comorbilidad hablamos de un concepto que se llama patología dual. ¿Alguno de ustedes había escuchado eso de patología dual? Nadie. Ok. Yo les voy a hablar aquí también de la patología dual. Regresamos a la presentación porque luego me brinco cosas. Ok. El consumo de sustancias en conjunto con trastornos psiquiátricos por sí mismos van a agravar la evolución del mismo. El tabaquismo específicamente, junto con los trastornos psiquiátricos, están muy relacionados. Pueden tener un impacto significativo en la salud mental el consumo de tabaco y pues esto va principalmente involucrado en la parte de la asociación bidireccional que tiene el tabaquismo con los trastornos psiquiátricos. Los pacientes con un trastorno psiquiátrico van a tener mayor probabilidad de fumar.
Y los fumadores van a tener un mayor riesgo a presentar trastornos en la salud mental. Eso suena lógico y por esa parte es importante el explicarles esta parte de la automedicación. Muchas personas con trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, esquizofrenia, que son los trastornos que vamos a hablar, tienden a utilizar el tabaco como una forma de automedicar y para disminuir o aliviar los síntomas emocionales y los síntomas cognitivos. Sin embargo, a pesar de que al principio pueden llegar a ser un aliciente para disminuir los efectos negativos de los trastornos psiquiátricos, a la larga obviamente van a llegar a generar síntomas van a agravar los síntomas psiquiátricos y no solo eso, van a dificultar el que pueda llevar un tratamiento efectivo. Cuando hablamos de trastornos por uso de sustancias y trastornos psiquiátricos, estamos hablando prácticamente de algo que va de la mano. Durante muchos años en México hablábamos que los trastornos psiquiátricos era una problemática de salud mental y los trastornos por uso de sustancias eran una problemática de seguridad, ni siquiera de salud, de seguridad. Por lo tanto, la forma en la cual se abordaban estos trastornos los colocaron como que uno separado del otro. Cuando nos vamos a las guías de práctica clínica, cuando nos vamos a las clasificaciones internacionales, como la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, ya CIE-11, o el manual estadístico diagnóstico DSM-5, DSM-5-TR, vemos que los trastornos por uso de sustancias se consideran como un trastorno psiquiátrico. Entonces, por eso a veces llegamos a decir, bueno, sí son lo mismo. ¿Por qué los psiquiatras separan esto de los trastornos psiquiátricos y por uso de sustancias? Porque todavía está muy, muy persistente en la población profesional de que los trastornos por uso de sustancias no son realmente un trastorno o que no son trastornos psiquiátricos, entonces a veces los colocan de manera separada. Por eso es importante, si bien los dos, bueno, los trastornos por uso de sustancias son parte de los trastornos psiquiátricos, cuando hablamos de este fenómeno de trastornos psiquiátricos y uso de sustancias, nos permite comprender mejor los fenómenos de los cuales estamos hablando. Estos van a tener factores de riesgo comunes. Obviamente, aspectos genéticos, aspectos ambientales, el estrés, la misma exposición a situaciones de trauma, así como el entorno social en el cual se desarrollan, pueden contribuir a la ocurrencia de los trastornos psiquiátricos y uso de sustancias. Fue muy frecuente que cuando estábamos en pandemia, que estábamos en en el confinamiento, varias personas empezaron a tomar alcohol, empezaron a fumar porque pues ya no estaban en su lugar de trabajo. Era una lata eso de tenerme que salir a cada rato a fumar mi cigarro porque mi edificio es edificio 100% libre de humo de tabaco. Entonces, cuando llega el confinamiento y la pandemia y estoy en mi casa, pues nadie me puede prohibir que yo fume dentro de mi casa. Y empezó a haber un incremento en el consumo de tabaco. Hubo un aumento en el consumo de alcohol. Y no solo eso, empezó a aumentar mi consumo de tabaco y cuando se me presentó una infección por COVID se me llegó a complicar. Entonces, a veces este tipo de situaciones no solo en la parte psiquiátrica y salud mental, sino también en otro tipo de fenómenos pueden influir de manera negativa. Vamos a hablar ahora específicamente de trastornos psiquiátricos con el trastorno por uso de sustancias. Hay una evidencia científica abrumadora sobre la relación que hay entre ellos. La prevalencia de la depresión puede ir, dependiendo de los estudios, desde un 15% en la población general hasta un 80% cuando hablamos de poblaciones específicas. ¿Qué poblaciones específicas? Personas en situación de confinamiento, y no me hablo de confinamiento de pandemia, sino me hablo de confinamiento de manejo residencial, como los anexos o los centros penitenciarios, donde la prevalencia de depresión en este tipo de población puede llegar a ser muy, muy alta. Entonces, cuando hablamos específicamente de tabaquismo y depresión, pues ya les comentaba previamente, estamos hablando de un fenómeno que se va a relacionar de manera bidireccional. El tabaquismo es la primera causa evitable de enfermedad y muertes en pacientes con depresión. Y la depresión constituye uno de los factores de riesgo de tabaquismo más consistentes. Toda persona que tiene un trastorno de depresión mayor va a aumentar su riesgo a presentar un consumo de tabaco. Se ha visto, por ejemplo, en la población de adolescentes
que cuando llegan a presentar cuadros depresivos, es muy frecuente que lleguen a iniciar con su consumo de tabaco de manera mucho más temprana. Y la probabilidad de dejar de consumir tabaco es muy difícil. De hecho, afecta de manera directa el consumo de tabaco en un pobre apego a los tratamientos de cessación de consumo de tabaco y un abandono en el tratamiento. El trastorno por sí mismo de uso de nicotina va a aumentar el riesgo de presentar depresión. Hay todavía muchos estudios que se tienen que corroborar, que confirmar, pero se ha visto que la nicotina tiene un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso central, específicamente a través de un estrés oxidativo y cambios neurofisiológicos. Cuando hablamos de los fenómenos o los trastornos por uso de sustancias, hablamos de un fenómeno adictivo que va a afectar también la arquitectura cerebral. Hay en el cerebro muchas estructuras que tienen muchas funciones, ustedes lo saben. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿han escuchado hablar del sistema de recompensa? ¿Quién sí, quién no? ¿Quién sí? Yo sí he escuchado hablar del sistema de recompensa. ¿Quién no ha escuchado hablar del sistema de recompensa? Ok. Todas las sustancias no es de que, ay, consumo y siento padre. No, va más allá. Ha habido una gran cantidad de investigaciones y personal médico de enfermería, de psicología, de trabajo social que ha trabajado esta parte y ha identificado desde hace varias décadas que hay una estructura, varias estructuras cerebrales que se les conocen como sistema de recompensa, que es el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, que se afectan por el consumo crónico de una sustancia que generan por sí mismas un desajuste de la liberación de sustancias que se llaman neurotransmisores y que una principal de ellas es la dopamina, en donde la dopamina se le ha relacionado directamente con lo que sería la motivación y el empuje para hacer cosas, la cual se afecta por el consumo de las sustancias y te obliga a consumir o te hace que te motivas a consumir y a buscar de manera recurrente una sustancia para poder generar esa gratificación de ese sistema de recompensa que se activa. ¿Y por qué es importante esto del sistema de recompensa? Porque estas estructuras que se encuentran a nivel cerebral son estructuras que también tienen que ver con el ánimo, tienen que ver con la ansiedad, tienen que ver con la amígdala, tienen que ver con el hipocampo, tienen que ver con una sustancia que yo les dije hace rato que es dopamina, que es una de las principales sustancias que son las responsables de los cuadros, de los síntomas psicóticos que se presentan en los pacientes con esquizofrenia. Entonces, el consumo de una sustancia por sí misma que afecta al sistema de recompensa va a incrementar la vulnerabilidad neurobiológica a presentar otro tipo de trastorno psiquiátrico. Entonces, es muy evidente que las modificaciones que se presentan en los pacientes con trastornos por uso de sustancias por sí mismas van a incrementar la vulnerabilidad de las personas a otro tipo de trastornos. ¿Se entendió esta parte? ¿Me di a entender con esta parte? Ok. Sí. Muchas gracias. Entonces, la prevalencia de consumo de tabaco en pacientes con depresión de manera internacional se ha demostrado que está alrededor del 61%. Y obviamente de ahí radica la importancia de poder identificar de manera oportuna este tipo de Ay, la madre, esa trastornos. estaba apagada. Ahí sí pueden apagar Pido por algunos favor sus que apaguen su micrófonos, micrófono. o si no nos vamos a enterar de cosas que ustedes no quieren que nos enteremos. Entonces, esa es la realidad. Depresión, muy prevalente en tabaco. Vámonos a otro trastorno. ¿Qué otro trastorno? Ansiedad. Yo ya les dije, el principal trastorno psiquiátrico que tiene mayor prevalencia en la población mexicana y a nivel mundial son los trastornos de ansiedad. Además de la comorbilidad que existe entre la ansiedad y el uso de sustancias, puede existir similitudes epidemiológicas y neurobiológicas entre ambas. ¿Por qué razón? Algunos de ustedes toman, seguramente, no es necesario que levanten la mano y que se expongan en frente de todo el grupo. ¿Han escuchado de personas que toman y al día siguiente les da cruda? ¿Sí han escuchado hablar de ello? Sí, ¿no? Ok. ¿Por qué les da cruda? Pues porque seguramente hay una
una deshidratación, las neuronas, los electrolitos, sí, es cierto. Pero ¿qué pasa cuando esta persona presenta recurrentemente crudas? Se va a sentir mal, se va a sentir con ansiedad, va a presentar algo que se llama síndrome de supresión. Una persona que tiene un trastorno por uso de nicotina, ¿qué pasa si le quitas de golpe la nicotina? ¿Qué va a sentir? Rico, bonito, les va a agradecer porque les quitaron el tabaco. Por fin ya soy libre del tabaco. Es un grandioso médico y médica usted porque me quitó el tabaco. ¿Qué les van a decir? ¿Cómo se van a sentir? Les va a dar síndrome de abstinencia, ¿Y cómo lo van a sentir? ansiedad, pueden tener temblor, taquicardia, sudoración, o sea, como si fuera pues sí, como un ataque de ansiedad, ¿no? Algo. Sí, exactamente lo que acabas de comentar, excelente, Danitza. El síndrome de supresión. Perdón, Abraham, ibas a comentar algo más. Bueno, desde un punto como personal, a mí lo que me llegó a pasar, porque yo también, pues, fumaba, ¿no? Me causaba mucha ansiedad al punto de que, aunque ya no fumara, sentía que olía. Entonces a mí eso me llegó a causar como un pánico estar entre la multitud. O sea, yo no podía estar entre mucha gente porque yo sentía que olía, sentía que se me quedaban viendo, a pesar de que no había fumado nada. O sea, y eso me llevó a tener que tomar medicamentos. Se llamaba la Ok, fluoxetina. ok. Entonces aquí Ese, tenemos dos elementos muy importantes que acaban de comentar. Sintomatología ansiosa en dos momentos distintos. Sintomatología ansiosa durante el síndrome de supresión, parte de esta respuesta que hay de primero efecto sobre el sistema GABAérgico, el cual se invierte completamente y hay una descarga adrenérgica relacionada con la sintomatología ansiosa, con temblores, palpitación, opresión de pecho, angustia, etc., etc. Y otro, la ansiedad que se puede presentar en un concepto que se conoce como craving o apetencia, en la cual factores externos pueden generar en las personas una activación de sintomatología ansiosa por la búsqueda de la sustancia. Por ejemplo, yo paso por un lugar en donde yo acostumbraba a fumarme un cigarrito, me da ansiedad, me dan ganas de fumar. Es más, tan huelo aquí el tabaco como me está entrando. Paso por donde están todos los fumadores porque hasta se reúnen todos ahí en las terrazas y vemos el tabaco y me llega el aroma y digo, me siento ansioso. Entonces, la sintomatología ansiosa va muy directamente relacionada con la atención del hábito tabáquico o del trastorno por uso de nicotina por diferentes eventos. Uno de ellos en la parte de la supresión, pero también en la apetencia de la búsqueda del consumo de la sustancia. Ya llevo 2 días sin fumar nicotina, tengo un síndrome de supresión, pero ya llevo 3 meses sin fumar nicotina, sin fumar y sigo sintiéndome ansioso cuando paso por lugares en donde me recuerdan el consumo. Ya no tiene un síndrome de supresión, ya pasó mucho tiempo. Sin embargo, hay sintomatología ansiosa por esos disparadores que generan un recuerdo, una activación de ese sistema de recompensa que hace que te sientas ansioso. Entonces, los trastornos de ansiedad no solo están directamente relacionados con el consumo de tabaco, sino el consumo de tabaco puede generar trastornos de ansiedad dentro de la intoxicación, dentro de la apetencia, o bien trastornos de ansiedad inherentemente relacionados a ello. ¿Ok? Entonces es bien conocido el tópico de individuos con fobia social o con otros trastornos de ansiedad que recurren al consumo de alcohol para aliviar los síntomas. Lo conocemos y lo sabemos muy bien. Así como también personas que dicen, híjole, que voy a presentar mi tesis y antes de pasar con mi asesor de tesis, voy a fumar un cigarrito para relajarme porque si no, no me voy a sentir bien. Si bien el alcohol es más frecuente en los trastornos de ansiedad, también otro tipo de sustancias son altamente prevalentes. Se estima que 24% de los pacientes con un trastorno de ansiedad ha presentado algún trastorno por uso de sustancias a lo largo de su vida. Cuando las personas presentan un ataque de pánico
con agorafobia, esto puede incrementarse exponencialmente. Y sobre todo porque cuando estás ante una sintomatología ansiosa intensa, como un ataque de pánico, buscas la forma de quitártela como del lugar. Y si en el hospital ya no me quieren aceptar porque dicen que soy un ridículo, porque vengo con mis crisis de angustia, me sacan mi electrocardiograma y no sale nada, pues ya no voy a ir al hospital a que me pongan ahí mi suerito o me inyecten alcohol o solución salina nada más para verme retorcerme por ridículo de que llego a solicitar atención, porque eso sucede. Entonces, en vez de eso, pues ya sé que me puedo tomar unos caballitos. Ya sé porque le puedo robar unos ribotriles a mi abuelita para bajarme la crisis de ansiedad. Entonces, obviamente, la probabilidad de consumo aumenta hasta 3 veces en esta población en particular. También, cuando una persona tal vez no tenga crisis de angustia, pero sí tiene un trastorno de ansiedad generalizada, la prevalencia puede llegar a un 4% en población con problemas por uso de sustancias. Puede ser mucho mayor. Y cuando hablamos de establecimientos residenciales en adicciones con donde no les dejan fumar, esta puede llegar a aumentar hasta un 10%. Y es otra de las cosas que normalmente suceden mucho. Cuando se atienden personas que tienen alguna problemática psiquiátrica o una problemática por consumo de sustancias, no hace muchos años, todavía en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se acostumbraba a permitir a los pacientes fumar. No sé si alguna vez les tocó conocer esta parte de la escena oscura de los hospitales psiquiátricos. Híjole, es que el paciente psicótico está bien agitado y en lo que le hace la risperidona, pues hay que darle chance a su cigarrito. Y así como tenían sus gavetitas para sus medicamentos, en control de enfermería también tenían sus gavetitas para sus cigarros y los tenían contados. Y uno como residente de psiquiatría tenía que colocar un cigarro al día. Obviamente, en la búsqueda de poder fortalecer los espacios libres de humo de tabaco, principalmente en instituciones públicas, actualmente ya en los hospitales psiquiátricos no se permite el consumo de tabaco. Se puede utilizar parches, se puede utilizar diferentes tratamientos o intervenciones para minimizar la sintomatología ansiosa que presentan los pacientes que se internan y que no pueden consumir tabaco. Sin embargo, se sigue utilizando el tabaco como una forma de control de sintomatología psiquiátrica en los establecimientos residenciales no públicos. Por ejemplo, Oceánica, Montefénix. ¿Quién conoce Oceánica o Montefénix? ¿O han escuchado hablar de ellos? Los dejan fumar. Y en los mal llamados anexos, que ustedes seguramente sí conocen el término de anexos, ¿no? Ok, espero que de manera indirecta y que pues, no los hayan anexado alguna vez. Se acostumbra a eso, a hacerle su cafecito y su tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco los relaja. Entonces, obviamente hay pacientes que ni siquiera fumaban y salen de sus 6 meses de anexo con un trastorno por uso de nicotina. Entonces, sí, se ha relacionado directamente el uso de la nicotina como una forma de estabilizar los pacientes psiquiátricos, pero no porque esté indicado, sino por la experiencia que han tenido tal vez personas que no son profesionales y que no saben que al momento en el cual compensan la sintomatología psiquiátrica con nicotina, lo único que están generando es una exacerbación de la sintomatología a largo plazo y la presencia de un trastorno que por sí mismo va a poder conllevar una infinidad de problemáticas en su salud que ustedes ya conocen bastante bien. Okay. Los análisis de la encuesta epidemiológica, porque esta es una encuesta que se realizó en España, de la encuesta centrada en comorbilidad, que es la encuesta epidemiológica nacional sobre alcohol y condiciones relacionadas, que es una encuesta que se realizó en España en el 2021, reveló que 14.6% de las personas tenían una probabilidad de tener al menos un trastorno por uso de sustancias. Los consumidores de nicotina, alcohol y cannabis con un diagnóstico comórbido de ansiedad mostraron un aumento en el riesgo de la transición a la dependencia. No es lo mismo decir que una persona consume tabaco a una persona que consume tabaco constantemente durante varias veces al día y que llega a presentar dependencia y tolerancia y síndrome de supresión cuando deja de consumirlo, que ya hablan de un fenómeno a nivel cerebral que genera la necesidad del consumo de la misma. Ay, disculpen.
La acción de la nicotina puede ser bimodal. Puede ser ansiolítica, pero también puede ser ansiogénica, dependiendo de la concentración. La nicotina, en teoría, en dosis bajas, tiene un efecto ansiolítico, por eso se llega a utilizar. Pero una persona que consume en dosis altas la nicotina llega a presentar sintomatología ansiosa. ¿Se han escuchado anécdotas de personas que se colocan más parches de los que deberían porque, ay, quiero dejar de fumar y solo fuman un cigarro, se ponen su parchezote de nicotina y les da su boom de nicotina? ¿Qué es lo que sienten? Ansiedad, sudoración, palpitaciones, crisis de angustia. Entonces la nicotina sí tiene un efecto ansiolítico, pero también tiene un efecto ansiogénico. La actividad, Una pregunta. dígame a tus órdenes. Combinaría dosis bajas y dosis altas, profesor. Ese es el problema, dosis altas según quién o dependiendo de quién. Hay personas que un cigarro puede ser una dosis alta de nicotina. Hay personas que con un cigarro sienten ansiedad. Hay personas que debido a la exposición continua de la nicotina llegan a generar una tolerancia, que es el fenómeno neurobiológico, en donde requieren concentraciones mucho más altas para poder tener un efecto terapéutico, un efecto que buscan. Por lo tanto, hay personas que con dosis muy altas de nicotina siguen teniendo un efecto ansiolítico, no necesariamente ansiogénico. Entonces, depende mucho de la persona. No hay necesariamente una dosis en particular que se le puede considerar como ansiolítica o ansigénica, sino simplemente dosis altas o bajas con base en la persona. Hay personas que no fuman aquí, seguramente, bueno, quiero pensar que ninguno de ustedes al momento de llevar este curso fuman. Les aseguro que si se fuman unos 5 cigarros van a estar ansiosos y temblorosos. Pero también les aseguro que van a tener pacientes que si no se fuman 4 cigarros al día se van a sentir muy ansiosos. Entonces depende mucho de la persona, de la exposición que tenga, del patrón de consumo, de la temporalidad, para poder considerar si una persona tiene o no tiene un efecto ansiolítico o ansiogénico. No sé si contesté la pregunta, Germán. Perfecto, muchas gracias. Bien. La actividad ansiolítica de la nicotina está fundamentalmente mediada por vías GABAérgicas. Ok, recuerden, en nuestro sistema nervioso central, el principal depresor del sistema nervioso central es el sistema GABAérgico, el ácido gamma-aminobutírico. Y muchas de las sustancias tienen un efecto específicamente sobre ese sistema GABAérgico para generar relajación. Sin embargo, también se ha demostrado que la nicotina tiene receptores a nivel de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. También tiene efectos indolaminérgicos o efectos colinérgicos y también tiene lugares de acción a nivel del sistema opioide endógeno. Por lo tanto, la acción ansiolítica es de esta forma más compleja que de las benzodiazepinas o que del alcohol. Por lo tanto, la forma en la cual puede actuar para la minimización de la sintomatología ansiosa es mucho más compleja todavía. Cuando hablamos de alcohol o de benzos, hablamos sobre el sistema GABAérgico específicamente. Pero cuando hablamos de nicotina, puede actuar en diferentes sistemas. La nicotina puede afectar de forma diferente a distintos tipos de ansiedad. Puede afectar a la ansiedad crónica generalizada, aguda o tipo pánico social, actuando a través de regiones cerebrales distintas. Por eso les comentaba, cuando hablamos de trastorno por uso de sustancias, hablamos de modificaciones cerebrales que se presentan sobre diferentes estructuras, principalmente a nivel mesolímbico y mesocortical, pero también involucrando regiones que tienen que ver con el hipocampo, con la amígdala, y por lo tanto los efectos que puede llegar a presentar la nicotina pueden ser muy variados. Y lo que ya también habíamos comentado, está señalado que el síndrome de abstinencia de nicotina es más severo en pacientes con antecedentes personales de depresión mayor y con trastornos de ansiedad. Y esto obviamente genera la importancia de poder identificar objetivamente de manera oportuna la presencia de un trastorno depresivo y ansioso. No se trata nada más de decir, es que vienen conmigo para quitarles el consumo de tabaco. No. ¿Por qué fuma? ¿Qué le genera el tabaco? Al conocer a través de la anamnesis los motivos que llevaron a la persona a consumir,
podemos identificar que tal vez el principal origen de la problemática es un trastorno psiquiátrico y que si no atendemos el problema psiquiátrico, no importa qué tanta nicotina le metamos a ese paciente con sus parches, capaz de que si no atendemos la problemática, va a continuar consumiendo. ¿No les marea esto de que les cambio de repente a pantalla y a mí y de repente les regreso a la presentación? ¿Está bien que lo haga así o quieren que me detenga? Germán. Disculpe, doctor, es que a mí me Dime. pasa frecuentemente eso que usted acabó de escribir. Los psiquiatras me dicen que el paciente acabó de tener un episodio de depresión mayor. Me dice y me mandan a decir, por favor, no les quite el cigarrillo porque van otra vez, entre muchas de las cosas que a uno lo preocupan, es que le dicen, presentó un episodio suicida, por favor no le quite el cigarrillo porque puede volver a presentar otro si usted lo hace así. Y entonces el psiquiatra te sabotea tu tratamiento. Sí, pues ustedes le dicen eso y inclusive le genera a uno ansiedad de angustia. ¿Será que Claro, mira, no está válido eso. sí? No todos los psiquiatras tienen formación en adicciones. De hecho, los psiquiatras adictólogos, yo soy psiquiatra adictólogo, somos pocos. A los psiquiatras no les gusta atender adicciones. Y si bien es cierto que la disminución de la nicotina puede incrementar la sintomatología ansiosa que está directamente relacionada con una impulsividad y por lo tanto un aumento en intentos suicida, pues mejor le subes el ansiolítico, fortaleces el antidepresivo, le colocas un parche de nicotina, por el amor de Dios, no enfatices que consuma sustancias para minimizar un riesgo, siendo que la misma sustancia no le va a brindar un beneficio real. Entonces, no es válido. Se tienen que reportar ese tipo de casos. Y si es un psiquiatra particular, pues mejor sugiere al paciente que cambie de psiquiatra. Porque un psiquiatra no indica tabacos, no indica cigarritos, no indica vapeadores, ni distribuidores electrónicos de nicotina para un tratamiento. Si lo hacen, no es un psiquiatra de confianza porque no tiene la comprensión sobre el fenómeno que se debe de atender. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Ok. ¿Qué otra cosa? Ay, discúlpeme. Déjenme regresar acá. Ok. Entonces, lo que les comentaba, ansiedad y nicotina muy de la mano y las personas que tienen trastornos ansiosos, su síndrome de supresión va a estar mucho más cañón. Entonces, tengan cuidado. Si ustedes saben e identifican que en una persona, más allá de la ansiedad que tiene propia de un síndrome de supresión, tiene en su historial un trastorno por ansiedad, va a ser más difícil. Súmense a alguien más para poder atender esos síndromes de supresión de manera adecuada y asertiva. Hablando de esquizofrenia, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Todavía me queda 35 minutos. Esquizofrenia y nicotina. Hablamos específicamente de esto porque va muy de la mano. La esquizofrenia cuenta con 1% de la prevalencia respecto a la población general. ¿Se habían escuchado hablar del trastorno de la esquizofrenia? ¿No? Es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad, en la cual hay alucinaciones, ideas delirantes, conductas erráticas. Hay 21 millones de personas en el mundo que tienen este tipo de problemática y principalmente su edad de inicio es entre los 15 y 25 años de edad en hombres y de 25 a 35%, 25 a 35 años en mujeres. Es mucho más prevalente en hombres y si bien no hay una causa no hay una causa en particular, no hay una etiopatogenia, bueno, sí hay una etiopatogenia multifactorial para la manifestación de la esquizofrenia, sí se le considera que es un trastorno crónico degenerativo
que va a conllevar a la muerte y que requiere tratamiento a largo plazo, el resto de su vida. No hay una cura, pero sí hay un tratamiento a largo plazo. Tener esquizofrenia por sí mismo va a aumentar el riesgo de presentar un trastorno por uso de sustancias. Va a aumentar las probabilidades a que reaparezcan los síntomas psicóticos, así como enfermedades físicas debido al sedentarismo que se presenta. Y va a tener efectos secundarios que produce el tratamiento. Y también va a tener mayor número de efectos secundarios por el mismo efecto que tienen los medicamentos. Dejo de compartir. ¿Sí saben qué tipo de tratamiento se les da a las personas con esquizofrenia? Les pasamos unas ramas alrededor y les escupimos alcohol y si los prendemos, ¿qué hacemos? Todos son de personal de salud. Entonces, ¿cómo atendemos a un paciente con esquizofrenia? ¿Los mandamos con acá lectura de cartas, al tarot o qué hacemos? ¿Se le podría mandar tratamiento antipsicótico? Sí, ¿y por qué soy claro en esta parte? ¿Por qué me detuve en esta parte? Porque el tratamiento de elección en la esquizofrenia es el tratamiento antipsicótico, que son principalmente bloqueadores de dopamina. Ay, doctor, hace rato usted dijo que la dopamina tenía que ver con esta parte de la adicción. Sí, y que tenía que ver con estas vías mesolímbicas y mesocorticales involucradas en la manifestación de la sintomatología ansiosa. Sí, por supuesto, y en depresión y en ansiedad, en todo lo que quieran. Entonces, imagínense una persona que por sí mismo tiene que recurrir a un tratamiento antipsicótico que te va a bloquear la dopamina, va a generar síntomas o efectos secundarios. El tratamiento, no necesariamente el trastorno psiquiátrico, el tratamiento al trastorno psiquiátrico es el que puede llegar a generar muchos efectos secundarios. Sin embargo, el costo-beneficio es mucho mayor. ¿Qué prefieres? ¿Que el paciente tenga efectos secundarios como cierta rigidez, acaticia, distonías, déficit cognitivo, o que esté completamente psicótico delirante con una pistola en la mano tratando de matar a su familia? Entonces es donde se tiene que establecer el costo-beneficio. En estas ocasiones, el uso de tratamientos antipsicóticos va a generar efectos secundarios que son necesarios en muchas ocasiones o que, si bien no son necesarios, se pueden llegar a presentar. ¿Y por qué les traigo esto? Porque la nicotina calma los efectos secundarios de los antipsicóticos. Regresamos a la presentación. Hay una elevada prevalencia de tabaquismo en las personas con esquizofrenia. Se menciona este concepto de automedicación. Los antipsicóticos por sí mismos generan síntomas extrapiramidales. Tensión, que lo que les comentaba hace rato, que a ti se necesita estarse moviendo constantemente, hay rigidez muscular, la cara se les pone toda de cartón, empiezan a tener problemas en la coordinación motriz fina por el efecto del antipsicótico y por lo tanto, el tabaco en altas cantidades provoca una mejoría de estos efectos no deseables de la medicación antipsicótica. Entonces, mejora su actividad motriz, les genera relajación, están sedados, pueden llegar a generar una disminución en los síntomas extrapiramidales. Y por lo tanto, tienen una mejoría clínicamente significativa las personas con esquizofrenia que consumen tabaco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es importante darles tabaco a los pacientes con esquizofrenia? ¿O qué opinan ustedes? No, que lo que debemos hacer definitivamente es tratar dos enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Podría tener múltiples enfermedades, cualquiera. Es muy bien, exactamente. O sea, nada justifica el consumo de una sustancia psicoactiva con efectos secundarios a largo plazo y complicaciones médicas como una forma de tratamiento. Es como cuando les dicen, ay, no es que una copita de vino tinto te ayuda a bajar la hipertensión, a bajar la tensión arterial y es bueno para el corazón. No, no es cierto. No hay evidencia científica que lo demuestre.
y tampoco hay evidencia científica que demuestre que el consumo de tabaco en costo-beneficio es una terapéutica adecuada a estos pacientes. Al contrario, en los pacientes con esquizofrenia que tienen un alto consumo de tabaco se ha visto que los efectos de los medicamentos antipsicóticos son mucho menores y por lo tanto requieren dosis mucho más altas para compensar estas alucinaciones e ideas delirantes que se presentan por el sistema dopaminérgico elevado en las vías mesolímbicas y mesocorticales. Si nosotros buscamos en un paciente, como en todos nuestros pacientes, el que su esperanza de vida sea mucho mayor y buscamos prevenir enfermedades crónicas a largo plazo, pues entonces no podemos pensar como el consumo de tabaco como una manera para poder atender esto. Y es aquí donde viene este concepto de diagnóstico dual. En estos 3 trastornos que les acabo de comentar, me gustaría comentarles más trastornos que van relacionados, pero infortunadamente por cuestiones de tiempo, solo me voy a limitar a estos 3. El concepto de patología dual, muchos dicen, ay no, patología dual, hipertensión y diabetes, ya hablo de patología dual. No, en realidad el diagnóstico dual o patología dual es un concepto que principalmente se ha hablado en psiquiatría para hablar de un fenómeno de comorbilidad de un trastorno psiquiátrico con un trastorno por uso de sustancias. No está colocado ni en el CIE ni en el DSM, pero es muy utilizado por parte de las personas que nos dedicamos a esta parte de psiquiatría y adicciones, porque si bien la comorbilidad habla de una entidad clínica adicional distinta que existe o que puede existir en la evolución de un paciente, dicho por Feinstein, cuando hablamos de patología o diagnóstico dual, hablamos de un trastorno psiquiátrico mayor con un diagnóstico psiquiátrico de tipo adictológico, en conjunto y de manera relevante. ¿Y por qué? Porque actualmente se ha visto que los pacientes con trastornos psiquiátricos y por uso de sustancias tienen que ser reconocidas como una población específica, porque normalmente son pacientes que son rechazados de un lugar a otro, son ignorados y normalmente se les llega a considerar que tienen un pobre pronóstico. Es importante esto porque los pacientes con estos 2 trastornos prevalentes van a incrementar el número de veces que acuden a los servicios de urgencias, van a tener mayor número de ingresos psiquiátricos, mayor prevalencia de fenómenos suicida, van a tener un peor pronóstico y por lo tanto el tipo de intervenciones terapéuticas y de toma de decisiones va a ser de manera individualizada este grupo de pacientes en particular. Los pacientes que tienen estas 2 fenomenologías, hablemos más específicamente de trastorno por uso de nicotina con un trastorno psiquiátrico, van a contar con una base biológica subyacente hereditaria. Es cierto, hay marcadores genéticos, manifestación de cierto tipo de genes que hablan sobre la predisposición que tiene una persona al consumo de tabaco o al consumo de alguna otra sustancia o a la presencia de trastornos psiquiátricos. Son ambos trastornos crónicos progresivos y que por sí mismos van a presentar recaídas. Que la sintomatología va muy de la mano ya que puede llegar a generar conductas erráticas y bizarras en cualquiera de los 2, así como también una pérdida de control. Que en ambos trastornos va a haber una negación de la enfermedad y cuando se llega a presentar una conciencia de enfermedad, normalmente se llega a acompañar con síntomas como desesperanza, fracaso y vergüenza. En ocasiones se llega a recurrir al tratamiento involuntario o la cocción legal para poder atender este tipo de fenómenos y frecuentemente se dan situaciones de marginación familiar y social a este grupo de pacientes. La existencia de una afectación de la familia del paciente debe tenerse en cuenta dentro del enfoque terapéutico, ya que hay fenómenos como fenómenos de codependencia o afectación del otro significativo que son relevantes para la atención integral de los pacientes con un trastorno por uso de sustancias. Cuando ustedes atienden pacientes con una problemática de tabaco, también tienen que platicar con la familia. También tienen que implementar estrategias a nivel familiar. Y por lo tanto, dentro de la atención de este tipo de pacientes se tiene que considerar no solo la parte farmacológica, sino también la parte psicoterapéutica y la parte del tratamiento psicofarmacológico que llegase a requerir.
Hay muchos factores de vulnerabilidad individual que pueden influir en la manifestación de esta patología dual de un trastorno por uso de sustancias como un trastorno psiquiátrico, que va desde la crianza, la infancia, las violencias, la violencia doméstica, el pobre acceso a servicios de salud, así como también los polimorfismos genéticos que van a mediar estas respuestas metabólicas al consumo de las sustancias, así como también variables genéticas que van a influir en la respuesta al uso de las mismas sustancias y endofenotipos relacionados con sistemas cerebrales y rasgos de personalidad. Pausa. ¿Qué es esto de endofenotipos? ¿Qué es un endofenotipo? Hay personal de medicina, ¿no? ¿Qué es genotipo y qué es fenotipo? Fenotipo es aquello que se expresa, que tú puedes ver, y el Lo que se genotipo ve. está en Y los genes y genotipo, no es ok, lo que traes adentro. genético. Entonces, ¿qué es endofenotipo? El intermedio entre esos dos podría ser. Ándale. ¿Cómo podremos ver algo que está dentro? El fenotipo interno del paciente, que no lo Ajá, puedes el fenotipo, apreciar el clínicamente. endofenotipo es, ok, que no se aprecia clínicamente a través del ojo humano, pero que se puede apreciar a través de otro tipo de estrategias. Por ejemplo, resonancias magnéticas, tomografías por emisión de positrones, espectrografías, que pueden permitir identificar cosas que nosotros vemos a través de esos estudios, a través de esas máquinas, que alcanzamos a ver y que van a tener una explicación o que van a mostrar la presencia de algún tipo de trastorno. ¿Qué significa esto? Si yo le hago una resonancia magnética a todos los pacientes con esquizofrenia, vamos a ver que tienen una dilatación ventricular. Entonces, la dilatación ventricular por sí misma es un endofenotipo. Modificaciones de la estructura cerebral que podemos ver a través de una resonancia nos pueden dar información con respecto a la presencia de algún trastorno psiquiátrico. Esos son endofenotipos y de hecho es un concepto que elaboró Gottesman, que fue un psiquiatra de hace como 30 años. Entonces también la manifestación de estas estructuras cerebrales, de cómo se expresan o cómo se conforman, que podemos ver en un estudio de imagen, son importantes para la conformación de trastornos psiquiátricos o bien trastornos por uso de sustancias. Hay tres tipos de patología dual. Les voy a hablar muy rápido de ellos por cuestiones de tiempo. Puede ser que primero haya sido un trastorno psiquiátrico primario con un trastorno por uso de sustancias. Ejemplo, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Me siento bien ansioso. Aprendí por lo mismo que consumir tabaco me quita la ansiedad y por lo tanto genero posteriormente un trastorno por uso de nicotina. Es el tipo 1. El tipo 2, primero es el consumo de la sustancia y después el trastorno psiquiátrico. Presento un consumo de nicotina de manera recurrente por los aspectos sociales, aspectos ambientales, vaya costumbres, empecé a fumar de más. Me di cuenta que el consumo crónico del tabaco me está generando una disminución en mi estado de ánimo, me llego a sentir más apático, más desmotivado, ya no puedo realizar actividades físicas, por lo tanto ya no hago deportes, me siento mucho más apagado, llego a mi casa y mi mujer me regaña, me dice de cosas porque estoy con todo el aroma, humo de tabaco, ya ni siquiera en los restaurantes puedo fumar a gusto porque me están corriendo los restaurantes. Entonces empezó a presentar síntomas afectivos o síntomas ansiosos secundarios a un trastorno por uso de las sustancias. Es el tipo 2, primero la adicción y después el trastorno psiquiátrico. Y el tipo 3 es, pues no sé cuál de los dos pues, se presentó primero, pero tengo los dos. Eso es lo que les acabo de comentar. Explicado de manera un poquito más concreta. Si presento un trastorno psiquiátrico, utilizo la automedicación con la sustancia para bajar la sintomatología. Y esto lo único que hace es empeorar el cuadro, porque empiezo a utilizar mayor cantidad de la sustancia u otro tipo de sustancias
para compensar mi sintomatología psiquiátrica de fondo. Y en el tipo 2, no solo son los trastornos depresivos que se me dan por el hecho de que llego oliendo a tabaco en mi casa, sino también cuando no llego a consumir tabaco me siento de la patada de mi síndrome de abstinencia. Me siento terriblemente mal y eso me va a generar problemas a mi alrededor. O bien durante la intoxicación puedo llegar a presentar episodios de ansiedad intenso o ataques de pánico. Es que pues me di cuenta que pues el inhalador no traía nicotina o inhalé más de lo que debería, me coloqué parches y me eché mis chicles de nicotina y me siento de la patada. Y el tipo 3 que ya les dije que no sabemos cuál de los tres sea. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante qué fue primero y qué fue después? Porque la distinción entre los diferentes tipos de patología dual van a permitir saber si van a tener un mejor o peor pronóstico. Por ejemplo, el pronóstico del trastorno dual tipo 1 con un trastorno psiquiátrico primario es peor que el trastorno por abuso de sustancias cuando es anterior a este. O sea, a los del tipo 1 les va peor que al tipo 2. Si ustedes identifican que es una patología dual tipo 1 en el cual primero empezó lo psiquiátrico, no importa qué tanto tratamiento excelente le des para el tabaco, no va a responder. Al contrario, viceversa. Si ves que el trastorno psiquiátrico que trae la depresión, la ansiedad es por el consumo de tabaco, si la tienes la problemática de tabaco, va a mejorar la sintomatología afectiva y ansiosa y le va a ir mucho mejor. Por eso es importante la identificación de qué fue primero y qué fue después. Por lo tanto, para poder integrar un diagnóstico adecuado de la patología dual, es importante la anamnesis que se realice, ver si la sintomatología ansiosa es resultado de una intoxicación o es parte del síndrome de abstinencia, o bien trae un trastorno psiquiátrico de fondo que tenemos que observar adecuadamente. Por lo tanto, es importante el historial de consumo, la temporalidad, la existencia de la sintomatología antes o después o durante el consumo. Si la psicopatología detectada es más grave en los episodios de intoxicación o en el síndrome de abstinencia. Toda esta parte de la anamnesis del interrogatorio para identificar qué fue primero y qué fue después es esencial siempre en sus valoraciones. ¿Por qué? Porque van a tener estos pacientes un peor ajuste social y función psicológica. Van a tener mayor número de hospitalizaciones cuando se presenten otro tipo de trastornos psiquiátricos. Van a presentar conductas violentas o conductas ilegales. Van a tener mayor riesgo suicida. Van a tener un menor cumplimiento terapéutico. Van a tener dificultades para el acceso a la red asistencial. Por lo tanto, la identificación precoz y acertada de los trastornos psiquiátricos en los pacientes que ustedes valoren va a ser esencial para un buen pronóstico. Pero entonces, ¿cómo se atienden estos pacientes que traen estas dos broncas? Pues la atención tiene que ser primero que nada por profesionales calificados. Por eso es que están realizando esta capacitación, basados en criterios estandarizados con evidencia científica. El diagnóstico de los trastornos de salud mental no es exacto. Es importante esto. Puede que un paciente primero empiece con un problema depresivo y después el consumo de sustancias, pero eso no quiere decir que no se le vaya a agregar un trastorno de ansiedad o que se vuelva una depresión psicótica o que se vuelva un trastorno por estrés postraumático en el cual tiene sintomatología afectiva y ansiosa o que sea un paciente con esquizofrenia que al momento en el cual está estable de su esquizofrenia cae en depresión y empieza a fumar más. Entonces, por eso es importante poder dar un seguimiento continuo en colaboración con el personal de salud mental para poder identificar qué es lo que necesitan nuestros pacientes en ese momento. Para saber si la atención multidisciplinaria en ese momento tiene que ser integrada, todos aventándonos a la atención paralela, en la cual hay departamentos de salud mental que colaboran con las clínicas de tabaquismo, de cesación de consumo de tabaco, o bien de manera secuencial en la cual primero se atiende la problemática de consumo de sustancias para continuar con su tratamiento psiquiátrico, o bien se establece el cuadro psiquiátrico primero para poder dar la atención del consumo de la sustancia. Es importante que para esto contemos con un acceso a la atención médica actualizada. Hay infortunadamente todavía muchos servicios de salud, principalmente en el primero y segundo nivel, que continúan con esta estigmatización y por lo tanto una falta de atenciones adecuadas. Debemos de fortalecer las intervenciones y políticas a nivel de salud mental, porque infortunadamente todavía hay una gran cantidad de
dilemas y polémicas que se presentan en esta población en particular. Tenemos que seguirnos enfocando en la parte de la prevención y la educación y la psicoeducación, ya que es lo que más barato tenemos para poder dar una atención adecuada del trastorno por uso de tabaco y del trastorno y los trastornos psiquiátricos, fomentando hábitos de vida saludable, así como tener información sobre los riesgos del consumo de tabaco. Por lo cual es importante el tratamiento conjunto y multidisciplinario, donde psiquiatras, médicos, personal de enfermería, personal de medicina, de neumología, de psiquiatría, trabajen de manera coordinada y conjunta para poder atender, primero identificar oportunamente y atender de manera especializada. Ahora, con respecto a los tratamientos específicos, cuando hablamos de depresión con consumo de nicotina, es importante siempre que se les integre un proceso psicoterapéutico. Los medicamentos antidepresivos que principalmente se llegan a utilizar son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pero también hay antidepresivos duales como el bupropión, que es un medicamento antidepresivo que también está indicado para el consumo de nicotina y que puede llegar a ayudar a disminuir la apetencia, el craving y la sintomatología afectiva que va relacionado con la sensación del consumo del tabaco. Ansiolíticos y antipsicóticos también pueden llegar a ser utilizados, ya que se ha visto que los antipsicóticos a dosis bajas pueden potenciar el efecto antidepresivo en pacientes con depresiones graves o depresiones crónicas, o bien pacientes con depresión pueden llegar a presentar cuadros psicóticos y por lo tanto el uso de antipsicóticos va a estar indicado. Cuando hablamos específicamente de ansiedad y nicotina, aquí es principalmente el énfasis en la parte de la supresión. Un paciente con un síndrome de supresión intenso generado por un trastorno de ansiedad subyacente va a tener pocas probabilidades de poder dejar de manera, a mediano y largo plazo el consumo de tabaco. Por lo tanto, es importante dar tratamiento a esa sintomatología ansiosa. Se pueden llegar a utilizar ansiolíticos no benzodiazepínicos, por favor, para poder minimizar los efectos de un síndrome de supresión. En la parte de la esquizofrenia y nicotina, es importante también la búsqueda de antipsicóticos de nueva generación que generen menores efectos secundarios sobre las funciones cognitivas, así como también sobre los síntomas extrapiramidales, con el propósito de que no recurran al consumo de nicotina. Para eso es importante que si ustedes identifican un paciente con esquizofrenia que tiene un consumo de tabaco significativamente alto y que pueda poner en peligro su vida a mediano o largo plazo, trabajen en conjunto con los psiquiatras para buscar otro tipo de opciones. Tal vez sea necesario el cambio del antipsicótico por otro tipo de antipsicótico o algún otro tipo de tratamiento farmacológico para minimizar los efectos extrapiramidales y ayudarles a ustedes en la disminución del consumo de tabaco. Estas son algunas generalidades que ya se les había comentado. Es importante que las intervenciones farmacológicas sean supervisadas por profesionales de la salud para poder identificar un diagnóstico dual de manera asertiva. Es importante las evaluaciones de los manejos neurológicos cuando pensamos en que existe algún tipo de daño orgánico generado por el consumo de sustancias. No es tan frecuente en tabaco, es más frecuente en el consumo de cristal, pero también es importante valoraciones y evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas. Es esencial el apoyo individual e intensivo para poder favorecer una alianza terapéutica y un enganche terapéutico y por lo tanto evitar los abandonos tempranos y favorecer una buena respuesta a largo plazo. Implementar estrategias motivacionales, interpersonales, así como también terapias apoyadas apropiadas al post-tratamiento para mantener y evitar las recaídas. Y el uso de fármacos siempre como una herramienta que pueden llegar a utilizar siempre cuando estén capacitados en ello para poder favorecer una abstinencia a largo plazo. Tenemos grandes desafíos en los pacientes psiquiátricos que buscamos la cesación del consumo de tabaco o la atención de un trastorno por uso de nicotina, ya que es mucho más difícil para ellos dejar el consumo de la misma y por lo tanto es necesario enfoques personalizados, un apoyo continuo para favorecer o incrementar las tasas de éxito de nuestros pacientes. Hay que recordar que también estos pacientes pueden tener policonsumo de otro tipo de sustancias. Entonces, también identificar, tal vez lleguen con ustedes para atender su problema de tabaco, pero pues también se dan cuenta que consumen otro tipo de sustancias.
Hay pacientes que llegan a consumir tabaco, pero que su sustancia de impacto principalmente es el alcohol. Oh, yo fumo mucho tabaco, pero lo hago cuando estoy tomando mucho en los fines de semana. Entonces, cuando ustedes identifican que la sustancia de impacto no es tabaco, sino otro tipo de sustancia, entonces tendremos que colocar la atención del tabaco de manera secundaria, porque si no atendemos la sustancia de impacto, es pobre la intervención que podemos realizar a sustancias secundarias. Por lo tanto, es importante la identificación oportuna del policonsumo para poder derivar adecuadamente o atender de manera mucho más integral este tipo de padecimientos. Como conclusiones, ya para cerrar mi tema, les comento que pues, este fenómeno de tabaquismo y trastornos psiquiátricos va a estar interconectado desde el punto de vista neurobiológico, social, químico, y que obviamente es importante que las personas que nos encargamos de la atención de la salud mental contemos con no solo las herramientas de conocimiento, sino también con una red de atención multidisciplinaria para poder brindar realmente un tratamiento específico a los pacientes. Yo les sugeriría que realicen un screening básico de comorbilidad psiquiátrica a los pacientes que ustedes lleguen a atender, con el propósito que identifiquen oportunamente trastornos psiquiátricos que requieren una atención y colaboren con los psiquiatras, con formación en adicciones, por favor. Psiquiatras egresados de Nacional de Psiquiatría, del Fray Bernardino Álvarez, en donde sí hay alas de patología dual y por lo tanto es mucho más fácil que puedan contar con conocimiento al respecto. Y pues obviamente la necesidad de un abordaje multidisciplinar para un diagnóstico certero, un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes. Y con esto yo sé, me aventé un chorro de tiempo, pero espero poder haber brindado un panorama general con respecto a los trastornos psiquiátricos con el trastorno por uso de nicotina. Muchas gracias por su atención.